quería contestar aquí rápidamente a esta pregunta de Analia, que dice, ¿y eso no está bien? O sea, ¿no debería importarnos solo la Biblia? En realidad no. ¿Por qué? Porque la Biblia no es, pese a que sí es un ente real, no es un ente vivo. Y por lo tanto, si bien es cierto que, eh, como por ejemplo dijo San Pablo, ¿no? La Biblia, toda la escritura es viva y eficaz, es útil para, bueno, para muchas cosas, como por ejemplo corregir, enseñar eh, y llega, digamos, hasta lo más profundo de la persona, ¿no? Que por lo tanto, él usa digamos, esta analogía, ¿no? Que llega hasta los tuétanos de los huesos, o sea, hasta lo más interior, pero en ese sentido, que la palabra es viva, no se debe entender, porque es evidente que esta palabra, o sea, que la escritura, si es que ahí, por palabra de Dios, queremos entender únicamente la escritura, cosa que me parece que sería un error, porque no es lo único que se entiende por palabra de Dios en toda la escritura, cuando se habla de palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, incluso si quisiéramos entenderlo de ese modo, en realidad es viva en un sentido análogo y no en un sentido unívoco. Por lo tanto, dado que no se trata de un ente, o sea, de una cosa que está viva, como nosotros, que puede, que tiene intelecto, que tiene voluntad y que por lo tanto nos puede ir a nosotros diciendo, no, mira, que esto de este modo, esto de este otro modo, pues entonces, debido a tal cosa, necesita de una interpretación. Y la interpretación tiene que ser la correcta. Porque yo creo de cualquier doctrina cristiana, si únicamente quisiéramos usar la Biblia, se podría sacar, o sea, de cada doctrina se podría sacar también su contrario y hasta su contradicción por medio de una interpretación que se podría de algún modo fundamentar en la propia Sagrada Escritura. Por lo tanto, importarnos solo la Biblia sería un error porque esto no es lo que desde el inicio en la cristiandad se ha hecho y además también hermenéuticamente hablando, por lo tanto desde una perspectiva interpretativa, pues yo podría sacar mis propias interpretaciones, tú las tuyas y cualquier otro las suyas. O sea, de hecho, las grandes herejías se han dado a lo largo de la historia de la cristiandad precisamente en virtud de la propia interpretación sacada, porque solo la Biblia en teoría tenía que importar, ¿no? Y entonces ahí tenemos, tú piensas todas las herejías que tenemos, todas se han dado a partir de interpretaciones equivocadas de la Sagrada Escritura, porque no se han tomado en cuenta también los otros factores que son fundamentales para poder tener una interpretación correcta. Accidentalmente hablando, se podría únicamente por la Biblia llegar a la conclusión correcta, pero esto sería, de nuevo, accidentalmente hablando, porque a la verdad podemos llegar por accidente, pero propiamente hablando, como digo, el modo de proceder sería erróneo, no tendría que hacerse de este modo, porque, bueno, si llegas a una verdad por accidente, hombre, qué suerte, ¿no? Qué suerte, gracias a Dios, pero ¿y si no hubiera sido así? Si hubiera sido de otro modo, entonces de ahí un poco digamos, el por qué solo la Biblia no debería importarnos, solo en el sentido de únicamente, ¿no? La Biblia. Y a ver, aquí también Adrián, que dice que, bueno, solo pensar por la historia de la filosofía que el protestantismo está muy influenciado por lo que hoy se conoce como modernismo, posmodernismo, comenzando todo esto con Ockham. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, a Lutero le encantaba Ockham. Y le encantaba Ockham y despreciaba a Santo Tomás de Aquino. O sea que, bueno, la cosa va ya de partida, ya en lo que es el comienzo, no va muy bien. Y aquí pregunta Ronald si debería existir un concepto general de sola escritura. Debería existir un concepto general de sola escritura, digamos que más o menos lo hay. El problema precisamente es cuando entramos en la especie, porque luego pues, la diferencia específica hace que haya distinciones entre una cosa, entre una postura y otra. Porque, a ver, digamos que cuando se habla de sola escritura, ¿no? Lo que se pretende es creer ensalzar la Biblia por arriba
de absolutamente cualquier otra autoridad o fuente o cosa, ¿ok? O sea, la Biblia por encima de todo porque es la palabra de Dios. Desde una perspectiva protestante, la Biblia es la única fuente de la palabra de Dios y por lo tanto es la palabra de Dios, ¿no? Dado que se identifica consigo misma. Ahora bien, lo que se quiere hacer cuando se habla de la sola escritura es, digamos, hablar de tres grandes conceptos que precisamente hacen al género de la sola escritura y luego cada uno, pero va tomando una diferencia específica propia y distinta, obviamente, de otras. Es con respecto, se hace estas tres grandes características, para hablar en términos generales, son la autoridad, la claridad, llamada también por algunos perspicuidad, y la suficiencia. Entonces, lo que se sostiene es que la Biblia es la, la autoridad para el cristiano. ¿Por qué? Porque al ser la palabra, al ser palabra de Dios, es palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Y por lo tanto, viene propiamente hablando de él directamente. Eso significa que cuando nosotros leemos la Biblia es idéntico a estar escuchando a Dios hablarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos a lo que se nos dice porque someternos a la palabra de Dios es lo mismo que decir que nos estamos sometiendo a Dios. Por lo tanto, la Biblia, de nuevo, número uno, como primera característica, es autoritaria. O sea, tiene autoridad, tiene el poder de la autoridad, de ser autoridad para el cristiano. Punto número dos, como decía, la claridad, llamada por algunos, como decía, perspicuidad. Son sinónimos las dos cosas. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que la Biblia es clara para poder entender todo lo que hace referencia a fe y moral. Es decir, que si bien es cierto que hay cosas difíciles en algunas partes de la escritura para entender, también, pero la Biblia sigue digamos, el principio de la autointerpretación. O sea, se interpreta a sí misma, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquellos pasajes que son más oscuros de entender son, digamos, son posibles de entender a la luz de otros pasajes de la Biblia más claros. ¿Por qué? Porque, bueno, la Biblia sería, digamos, un sistema cerrado de conocimiento y por lo tanto, pues lo que no se entiende muy bien en una parte se va a entender gracias a otra parte que viene a arrojar luz, ¿no? Que lo viene a esclarecer. Y finalmente el tercer punto, como decía, que es de la suficiencia, tanto material como también formal. Es decir, este tercer punto lo que sostiene es que la revelación de Dios está suficientemente asentada en la Biblia a nivel material, o sea, todo lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura es todo lo que Dios quiso decirnos y eso, por lo tanto, se convierte en el objeto o en la fuente principal o material, ¿no? A partir de la cual luego se hace teología, que la teología no es otra cosa que, digamos, el estudio de la doctrina sagrada. Así que si nosotros queremos saber qué tenemos que hacer en cuanto a fe y moral, o sea, todo lo que tenemos que saber y todo lo que también tenemos que hacer, ¿no? Todo lo tenemos en la Biblia. Tenemos que ir a las páginas de la Biblia. O sea, no tenemos que abrir, por ejemplo, el libro de lo que sería para nosotros los católicos algún santo, ni tampoco necesitamos ir a la tradición, ni tampoco necesitamos ir a los concilios. ¿Por qué? Porque todo está en la Biblia. Y desde una perspectiva también, como decía, en cuanto a lo que es el objeto formal, o sea, el aspecto bajo el cual se estudia, pues la interpretación de la persona también es a nivel individual suficiente, porque cualquiera, en virtud de la guía del Espíritu Santo, puede interpretar correctamente lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, estos son, como digo, en cuanto al marco general, las tres pautas, las tres características que hacen al principio de la sola escritura. Como digo, termina siendo al final, digamos, la sola escritura es que, a ver, se suele presentar en la actualidad como un principio hermenéutico o epistemológico y no como una doctrina bíblica. Sin embargo,
es cierto también que implícitamente, en cuanto a su identidad, en parte también es en cambio doctrina. No solo principio bíblico, perdón, no solo principio epistemológico interpretativo, sino que también es doctrina. Porque, hombre, para ser protestante se debe suscribir al principio de la sola escritura. ¿Por qué? Porque el rechazarlo precisamente implica de modo necesario el tener que suscribir a algún otro sistema, digamos, de creencias. Ahora, el sistema de creencias, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona el sistema de creencias? Bueno, tiene dos partes, digamos, vamos a decir así con términos coloquiales, ¿no? Que todos solemos usar. Está la parte teórica, que fundamenta algo, y luego la parte práctica, o sea, el modo en el cual opera, el modo en el cual se hacen las cosas. Bueno, entonces, de ahí que número uno es doctrina y número dos también es un principio interpretativo. Pero bueno, en fin, muchos hoy en día lamentablemente solo se quedan con una de las dos partes y eso también termina siendo un error porque pues es autorrefutante en realidad y no sirve porque hombre, yo entonces podría, sin ningún problema, si esto fuera cierto, yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero operar con el principio de la sola escritura, que además el principio de la sola escritura va de la mano de modo necesario, no se puede desvincular, porque las dos cosas van necesariamente juntas con lo que es la libre interpretación. Y la libre interpretación no es la libre interpretación o el juicio libre, ¿no? Mejor dicho, el juicio libre, digamos, de un conjunto de personas, como lo que, por ejemplo, podría ser un concilio, no, sino que es el juicio libre del individuo como tal, que luego, si también nos reunimos y logramos llegar a un consenso, pues mucho mejor, ¿no? Pero si no, en definitiva, mi juicio libre hace que finalmente yo pueda tomar una decisión con respecto a si, no sé, interpretar un pasaje de este modo o de otro, o si aceptar una doctrina o rechazarla. Y por lo tanto no puede haber una verdadera unidad precisamente en virtud de este juicio libre, ¿no? Y así que, bueno, ese es, como digo, lo que es con respecto al marco general, en cuanto al género, en cuanto a la especie, claro. Como aquí estamos viendo en este diálogo, y como todos los que siguen un poco todas estas cuestiones, pues sabrán, en realidad, está aquel que habla, como decíamos antes, ¿no? Del soloísmo bíblico, aquel que habla de la sola escritura, aquel que habla de la prima escritura, en fin, hay un poco una mezcla de cosas que lamentablemente se deben precisamente por no tener en cuenta toda la parte, digamos, epistemológica, vamos a decirlo así, de lo que es la sola escritura.